Pues sí, segundo domingo que estamos en casa, la mayoría, y digo la mayoría porque no son todos, yo quisiera que fuéramos todos, pero no es así porque no, a lo mejor no todos alcanzamos a darnos cuenta o nos confundimos en lo que debemos de hacer. No siempre recibimos instrucciones claras o no siempre tenemos eh, el criterio como para tomar una buena decisión. Hoy vamos a platicar un poquito o un mucho de... eh, a ver, ahí estamos otra vez. Sí se cortó un poquito, pero bueno, ya estamos otra vez. Les decía, esta condición de la pandemia, esta condición de lo que todo el mundo escuchamos, nos ha hecho reflexionar y en muchos casos nos ha hecho comprometernos en muchos sentidos. Hoy vamos a platicar de, de lo que nos dice la palabra, de lo que Dios nos deja como instrucción para este tipo de, no para este tipo de situaciones en particular, pero sí para enfrentar a condiciones en las que podamos sentirnos un poquito inseguros, con miedo o con duda hacia nuestro accionar. Y más importante aún, eh, ¿cómo debe ser nuestro accionar en relación con mi hermano, con la persona que está a un lado mío, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo? Es increíble que suceden este tipo de situaciones que de entrada nunca había pasado en la historia, pero nos está sucediendo a Dios en la boca. Me refiero a que ya cualquiera dice, te va a decir, hay que confiar en Dios. Cualquiera te dice, esta es la voluntad de Dios, hablando de las personas que han fallecido, ¿no? De los que están enfermos. Y lo dicen personas que están... Eh, ¿cómo, qué tenemos que hacer nosotros o cómo debemos de asumir esta responsabilidad de cuando hablamos de nuestro Dios ante estos elementos de miedo? Y les decía, esto de decir es que es la voluntad de Dios o hay que confiar en lo que Él nos tiene determinado. Y lo han dicho personas que están bien estudiadas y lo mismo me lo han dicho personas que en su vida se han parado en una iglesia o han hablado o han estudiado algo de Dios. Sin embargo, hoy están ciertos de que es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a platicar un poquito de eso o un muchito de eso. Me voy a ir un poquito más atrás para ir haciendo un poquito de historia a lo que vamos a hacer. Los últimos 5 años aproximadamente de mis hijos, hemos estado acá para el rumbo de Tlajumulco, es en Jalisco, es un poquito al sur, y nos, nos tocó la bendición de estar continuamente en prédicas con el pastor Rogelio. Tenía una forma de entender el Evangelio muy simple. Él tenía dos variables siempre. Una era hay que profundizar para entender. Me quedé en lo que le está diciendo del pastor Rogelio. Una es qué es lo que debemos de entender de lo que quiere Dios que entendamos a través de su palabra. Y dos, qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Con él era muy sencillo y hay que profundizar mucho y por el otro lado hay que hacer cosas. ¿Por qué, por qué hago este señalamiento o este comentario en relación a lo que es el pastor Rogelio? Pues porque eh, hace poquito escuché a dos personas decirme claramente que hay un verso en la Biblia que dice que tú no te preocupes por el día de mañana. Se refieren a Mateo 6:34, que dice que no te angusties por el mañana, eh, eh, que cada día tendrá sus propios afanes. Es cierto, es cierto, es palabra de Dios, pero está sacada de contexto este verso. ¿Por qué se los menciono así? Porque ¿cuál es el deber ser de lo que nosotros hacemos y estamos haciendo como cristianos? Uno de ellos es que este verso habla no en relación a que te despreocupes de todo en la vida y que Él lo va a resolver. Les decía, es como dejar en manos de Dios todo lo que va a venir. Pero si fuera así, si realmente fuera de que no te preocupes, déjalo en manos de Dios y que Él lo va a resolver, y te lo dicen ante este momento de la pandemia, de que tú no te preocupes, ni salgas a comprar víveres, ni hagas compras de pánico, ni procures nada, y dicen, bueno, es que ahí te dice que Dios que no te preocupes. Pero, como les decía, está sacado de contexto, porque si fuera así,
entonces pues ¿para qué trabajamos, no? Yo supongo que las personas que te dijeron eso pues no trabajan, no, pues, pues ¿para qué trabajan si como quiera Dios mañana te va a dar de comer y Él te va a proteger para que mañana tengas casa? Que es una interpretación muy sencilla de la palabra. Yo les invito a que profundicemos. No, no puede ser así, de más compromiso. Entonces, al leer mensajes, encontré los que considero adecuados y que tú como cristiano o como hijo de Dios te sirven, creo que un poco más que solo decir que no te... Eso sería como dejarle la responsabilidad a Dios. Sería como pues es chamba de él y ya como es chamba de él, pues ya tú no tienes por qué hacerla. Y yo creo que así no es. De hecho estoy convencido que así no es, el pastor Rogelio está convencido que así no es. Porque no le vamos a, aunque es un Dios amoroso, es un Dios que ha mostrado misericordia, que nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando nos reconocemos que lo necesitamos, no por eso tenemos que dejarle a que Él haga nuestra chamba. Hay mucho por hacer, hay mucho que tenemos que hacer. Entonces le decía, buscando en la palabra algo que fuera más certero ante esta condición en la que hoy estamos, que debemos de actuar, en este caso, y les invito a que abran ahí su Biblia. Le encontré en la primera carta de Pedro, en capítulo 5, y vamos a ahí vamos a encontrar parte de lo que nos pide que hagamos estudios ante situaciones que en algún momento pudieran ser un poquito complejas o pesadas o de inquietud. Entonces los voy a leer y ahorita lo vamos a comentar. Dice en 1 Pedro 5:1, dice, perdón, hoy traemos un internet un poquito intermitente, pero creo que al final vamos a poder compartir, estoy seguro que vamos a poder compartir. No vayan a creer, como dicen otros lados, es que el diablo está metiéndose en la señal del internet. No, simplemente la señal está un poquito floja. Entonces vamos a continuar. ¿Les parece? Hay que tomar esto con alegría porque compartir la palabra de Dios nos tiene que llenar, nos tiene que hacer felices. Y el mensaje de hoy es tarea. Y la tarea la tenemos que hacer con muchas ganas. Dice en 1 Pedro 5:1, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir. No sean tiranos con los que están a su rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. No entendí la palabra. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero dice en el 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si se fijan, es parecido al verso que ahorita les señalaba de Mateo 6:34, sobre todo el 5:7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Pero antes de eso, nos da algo que hacer. No es, no se preocupen, no hagan nada, yo estoy al cuidado de todo. Porque, digo, sabemos perfectamente que Él está en control de todo, sabemos perfectamente que Él tiene la capacidad y el poder para mover todo. Sin embargo, el mundo es el mundo y está creado con leyes que Él... Es decir, tenemos que saber que nosotros vivimos en lo que está aquí, conocemos de la carne, que Él lo creó, como las leyes de la que Él creó, así de sencillo. Entonces, antes de solo dejar que en Él nuestras ansiedades y ya con eso nos salvamos, primero dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Es decir, y esto empieza por los varones, y en su caso por las esposas de los varones, o en su caso las madres solteras. Tú tienes una responsabilidad para con la gente que está contigo. Tienes una responsabilidad para tu esposa y para con tus hijos, en el caso de los hombres, en el caso de los varones.
que no la puedes desechar. Sería irresponsable si tú dices, pues hay que confiar en Dios y ya, y que Él nos arregle el problema. No funciona así. Claro que confiamos en Él, claro que Él está en acceso a todo, sin embargo, nos está dejando que nosotros lo hagamos, que nosotros seamos quienes generemos ese cambio. Acuérdense que nosotros estamos aquí y Dios no está esperando de nosotros el resultante de nuestros huesos y nuestra carne. Él está esperando el resultado de cómo nosotros perfilamos nuestro espíritu hacia Él. Pero aquí tenemos cosas que hacer. Y si solo dejamos que Él haga las cosas, entonces estamos siendo irresponsables, en el caso de los varones, hacia la esposa y a los hijos, las madres. Si tú haces eso, si tú no estás al pendiente de ellos, acuérdate que como pastor de tu casa, estás permitiendo que sus espíritus vayan en una dirección que no es la adecuada. ¿Qué tiene que ver esto que les estoy diciendo, que este encargo que nos dejó nuestro Dios? A pesar de que nos dices, no te preocupes, o sea, tú confía en mí, pero haz esto. Es como cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, la primera vez que se sube una bicicleta, y perdón por el ejemplo tan burdo, los que somos papás lo hemos hecho, estoy seguro que lo hemos hecho, o patear un balón, o preparar una comida en la estufa. ¿Qué es lo que le dices a tu hijo? Le dices, hazlo, tú lo tienes que hacer. Sigo a tu lado, cuidándote por si algo sale mal. ¿Cierto o falso? ¿No es lo que le dices a tus hijos? ¿Qué haces? Bueno, nuestro Padre nos está diciendo exactamente lo mismo en esto, pero tú haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? En el caso de los varones, bueno, a los que están dependiendo de ti. ¿Qué tiene que ver eso con el coronavirus? Bien simple. Tú eres el responsable de asegurarte a los amigos que nos están viendo en todo el mundo a través de Facebook. No es su teléfono, es el mío el que se está trabando. Disculpen, estamos un poquito intermitentes con la conexión, pero estoy seguro que el mensaje va a llegar, ¿no? En eso estemos confiados. Entonces les decía, si tú como papá lo haces con tus hijos, para un ejemplo bien sencillo, le dices, dale, porque lo tienes que hacer, porque si no, no vas a aprender. Pero yo estoy aquí. Nuestro Padre nos dice en estos versos lo mismo. Tú haz lo que te toca hacer, pero no te preocupes, yo estoy aquí para cuidarte. Eso es lo que está diciendo. No te está diciendo, no hagas nada, yo te cuido. Eso no fue lo que dijo. Dijo, tú hazlo. En el caso del varón es tu responsabilidad más alta. Tú hazlo y cuídalos. Y en el caso de lo que estamos sucediendo ahí en la pandemia, ¿cuál es tu chamba? Tienes que investigar, tienes que asegurar, tienes que trabajar y conseguir la información suficiente para proteger a tu familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya todas las autoridades en todo el mundo lo han dicho, que hay un problema, que el virus se propaga con una rapidez increíble, que la mayoría no está en riesgo de muerte, sin embargo, si tú te contagias, puedes contagiar a otros que sí pueden estar en riesgo. Y te toca a ti, en un plano, es cuidarlos, asegurarte que se resguarden. Digo, si ya en todo el mundo, literalmente, en todo el mundo, están dentro de sus casas, en cuarentenas que van normalmente de 30 a 45 o 50 días, es lo que ha estado a nivel mundial. Ya van, creo que ya pasaron los 60,000 muertos a nivel mundial. Te toca a ti decirle a tu esposa y a tus hijos, oye, no lo tomes a la ligera. Y si tú crees que no te va a pasar nada, no seas irresponsable, puedes contagiar a alguien más al que sí le puede pasar. Entonces nos toca cuidarnos. Esa es tu chamba. Y en el plano espiritual es para que le digas, oye, estate tranquilo porque nuestro Dios está en control de nuestros siempre y cuando hagamos lo que nos toca hacer. ¿Te fijas que tú tienes dos chambas? En la parte física, como papá, como líder de tu casa, y como pastor a través de la oración, de la enseñanza, de la profundidad en la enseñanza. Entonces, pero no se queda ahí porque la chamba no se la aventaron a unos, nada más en la casa, se la aumentaron a todos. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad
en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Algo que estamos viviendo en estas épocas, en estos años que nos ha tocado vivir, es que los muchachos ya de 15, a lo mejor hasta de 13 en algunos casos, a los veintitantos, como son muy hábiles con los temas tecnológicos, están muy metidos en redes sociales, tienen comunicación con todo el mundo, con todo el universo y todos los miles de universos que según ellos existen, de repente sienten que tienen mucha información y entonces de repente ya no quieren hacer caso a los consejos de los papás porque consideran que ellos, como saben mucho, porque tienen mucha información, pueden cuestionar las órdenes o el liderazgo de los papás. Pues aquí nuestro Dios nos dice claramente, en el caso de los jóvenes, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces yo te digo a ti, joven, muchacho, sométete a lo que digan tus papás, sin cuestionar. Entonces, jóvenes, humildad, humildad, humildad. Estos pasajes que acabamos de leer eh, te están diciendo, no te preocupes de tu espíritu, que Dios te está cuidando, pero te deja un trabajo bien claro. A los líderes de la casa, papá y mamá, es la chamba de cuidar, y eso incluye investigar, generar disciplina, proveer lo necesario. Alguien decía, no hagas compras de pánico, no vayas a comprar cosas, Dios proveerá. Pues por eso de ahí me surgió la idea, ok, pues si no hubiera pandemia, entonces tampoco voy a trabajar porque pues no ocupo, Dios va a proveer. No, no funciona así. Tu papá, tu mamá, asegúrate que haya lo necesario en tu casa para que estén sin problemas en ese sentido. Respetando los espacios, respetando lo que sea respetar en tu comunidad. Estén bien. El pastor de tu casa. Entonces no te digo que te aboraces a comprar 2 años, no, pero si ves que hoy te tardas el doble de tiempo en comprar, pues asegura para comprar un poquito más para que no batalles. Entonces, nuestra prédica es para las personas, para que nuestro espíritu se llene de sabiduría y crezca. Pero ciertamente tenemos cosas que hacer. Entonces, a nivel espiritual, papá, mamá, es un buen tiempo para profundizar, es un buen tiempo para enseñar más. Bueno, para aprender más primero y luego para enseñar más. Te invito definitivamente a que lean más, lean juntos, oren juntos. Si normalmente no lo tenían en su guión de todos los días, pues qué padre, qué buen momento tenemos para estar en casa con los hijos. Ahorita es cuando, ahorita es cuando puedes sentarte con ellos a leer un poco. Me refiero a la Biblia. Aprender un poco, aprender un mucho. Pero vamos un poquito más adelante. Eso es lo que te toca hacer o que nos toca hacer tanto a papá, mamá como a los hijos en un plano físico de cuidarnos, de cuidar lo que Dios nos dio, porque a final de cuentas, si tú eres de que cuida tu cuerpo, hace que entonces si tú por decisión tuya unipersonal no lo cuidas, entonces estás desechando el regalo que Dios te dio. ¿Estamos de acuerdo? El no quiero estudiar, y podemos pensar que podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo. No, no, esto no nos pertenece, es de Él, entonces tenemos que cuidarlo. Así como nuestro espíritu, Él lo formó y volverá a Él. Nuestras malas decisiones a nivel espiritual como a nivel físico, pues tendrán un juicio que tendrá que pasar, ¿no? Te invito a que lo hagas bien en el plano físico y a que lo hagas mejor en el plano espiritual. Eso es adentro de tu casa. Vamos un poquito más allá, profundicemos un poquito más. Y ahora los invito a que vayamos a 1 de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer los versos del 3 al 10, para que vean que no queda solo ahí, hay todavía más que hacer. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, es mentiroso y no tiene verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece sus
vemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Que Dios no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo. Va de nuevo el 8. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Hermano, si tú no haces las acciones que puedan beneficiar o trasladar una bendición a tu hermano que vive a un lado, que es tu compañero de trabajo, que es tu pariente, entonces estás en la oscuridad. Es bien simple. ¿Lo amas o no lo amas? Si dices que lo amas, pero no haces las acciones de amor, entonces, como dice aquí, entonces no estás. Si tú dices, yo conozco a Dios, pero sus mandamientos, pues olímpicamente los ignoro, realmente no lo conoces. Porque el que ama a Dios, de entrada, porque quiere más conocimiento, de ahí la sabiduría. Entonces, si tú lo conoces, sabrás que una de las mayores bendiciones que tenemos es que podemos profundizar en su palabra para conocer más de Él. Porque nuestro Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que lo que más deseas es estar más tiempo con Él. Lo que deseas es estar ante la mayor exposición de luz que puedas. Entonces, ¿cómo puedes conocerlo? Pues aprendiendo de Él, adquiriendo sabiduría que te acerque de Él. Si tú realmente lo amas, es como cuando te enamoras por primera vez. Bueno, cuando estás enamorado, a lo mejor no por primera vez, pero que te enamoras, siempre quieres estar con esa persona y quieres saber más de esa persona. Y hasta sus pláticas de lo que hizo cuando era niño te parecen fascinantes porque amas a esa persona. Imagínate a nuestro Dios. Y yo tengo una pregunta para que tú te la contestes, no para que me la contestes a mí. ¿Amas a Dios? Yo sé que Él te ama, yo te garantizo que Él te ama. Pero la pregunta es, ¿tú lo amas a Él? Y si lo amas, ¿cómo lo manifiestas? ¿Quieres saber más de Él? ¿O solo estás al lado de Dios me ama, Dios me cuida, Dios me protege y Él está en control? ¿No te hace como que injusto? No estoy regañando a nadie. Estoy poniendo en la balanza cuánto es lo que tú estás dispuesto a poner para ese gran amor que te da. ¿Tú cómo vas a permanecer o a insistir en que ese amor crezca si no haces las acciones para que ese amor crezca? Entonces aquí te dice claramente que conocerlo a Él es seguir sus mandamientos. ¿Cuáles? Si eres de los que te gustan los números, pues hay un montón de mandamientos en la Biblia. Pero al final, como nos enseñó el pastor Rogelio, es cómo vivo el Evangelio. Y el Evangelio es el amor al prójimo. Y aquí te lo dice claramente, en el 9 y en el 10, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Ah, entonces ahora confía en Dios, no te va a faltar nada. ¿Se fijan? Entonces, si tú eres de los que cuido, yo ni me preocupo, hay que cada quien gana sus cosas, no me importa andar en la calle, al cabo yo sé que yo no me voy a enfermar, pero, y si tú agarras este virus y tú contagias a alguien, ¿no crees que es responsable? Entonces, al ser irresponsable con tu hermano significa que no lo amas, o sea, no te cuidas tú para cuidar a los demás. Entonces tú dices, yo no me cuido, pues, yo no me cuido, pues no te importa si el otro se contagia o no se contagia. Amor. Si no estás mostrando amor, entonces definitivamente
definitivamente, no es en la luz, oscuridad. ¿Te fijas cómo hoy este caso tan lamentable de la pandemia del virus, que está matando mucha gente a nivel mundial, y aquí en México también? Nosotros está aquí, y desde el momento en que yo tomo la decisión de cuidarme, cuidar este cuerpo que no es mío, que es de Dios, de cuidar a mi familia, cuidar a mis hijos, en el plano físico, en el plano espiritual, ayudarles a que crezcan en su conocimiento, lo estoy haciendo por amor. Pero por amor cuido a mi vecino y a mi compañero de trabajo y a los demás y me cubro, me protejo, mi cubrebocas, el estornudar, todo esto, el no estar agarrando. Si yo solo digo, "Ay, está en control, no te preocupes, al cabo no te afanes no te angusties por los afanes de otro día, o para qué nos asustamos si Dios tiene el control de todo", pero entonces estás siendo irresponsable, por tanto estás incumpliendo lo que 2, 9 y 10. Te invito, hermano, porque lo física, ¿sí? Es el resultante de lo que aprendemos. Lo que hacemos en nuestra parte física es el resultante de lo que aprendimos en nuestra parte espiritual. Entonces no puedo decir que conozco a Dios y que soy un hijo de Dios y que aspiro a la salvación, inclusive yendo a la iglesia, me siento, escucho, diezmo, le digo a todos hermano, pero no actúo como tal en mi parte física, entonces no estoy cumpliendo. Tiene que ser un todo, porque lo que nosotros hacemos aquí en nuestra vida terrenal es un ensayo, es un reconocimiento de lo que es amar a Dios y de lo que es solo ver a Dios y saber que me ama. Yo te invito de veras con una sonrisa, con toda la alegría que puedo tener, a que esto lo tomes como lo vimos ahorita en la primera de Pedro, no por obligación, sino con gusto. Qué padre, qué enorme gusto para los varones, que de entrada que me hayan la responsabilidad de cuidar a una mujer y a unos hijos. Madres solteras, bendiciones a todos ustedes, más todavía, impresionante. Responsabilidad. Hemos sido elegidos por Dios para cumplir una responsabilidad. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Pero ustedes, hijos, no por eso dejan de hacer su chamba. ¿Por qué? Pues para estar mi papá. No, no. Aquí dice claramente que los hijos tienen que mostrar humildad y docilidad ante la enseñanza de sus padres. Si alguno así por aquí le llega a pasar la idea de que puede cuestionar a su papá y que cree que puede equivocarse, de una vez les quito la duda. Sí, sus papás se van a equivocar muchas veces. Muchas. Muchas veces. Entonces, ya no vivan preocupados por eso. Sus papás la van a regar, pero en serio. Porque esa es la naturaleza humana. Pero hay algo en lo que sí podemos alcanzar la perfección, que es en la intención de seguir a nuestro Dios. En la intención. Podemos madurar nuestro espíritu si intentamos. Y aquí dice que cómo debemos actuar en situaciones como la que hoy estamos viviendo. Situación nueva, desconocida, que genera miedo, que genera preocupación, que tristemente, para que se prevengan, no se lo dejen a Dios, prevénganse. Todo parece muy fuerte en el país, muy fuerte. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Tenemos que ver qué vamos. Y todos empujamos, todos le echamos las ganas. Hijos, papás, mamás. Pero en el plano espiritual ya está dada la condición, ya está dado el conocimiento, ya está escrita la palabra. Está hecho no. Voy a leer un poco más. Ahí en 1 Juan 2, en el 12 y 13 dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes porque han conocido al Padre.
Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han vencido al maligno. Sí, pasamos por esta vida y nos toca hacer cosas. Tenemos que perfeccionar nuestro conocimiento, profundizarlo. A la par, tenemos que accionar, tenemos que hacer cosas que nos lleven a acercarnos a la manera en la que Dios nos ama. Será porque lo extraño mucho o porque lo quiero, pero el pastor Rogelio lo tenía bien claro eso y decía, pues sí, tienes que aprender más a hacerlo igual. Para mí, para mi cuerpo, porque no es mío, es de mi Dios que me lo prestó. Por mi familia, que Dios me permitió ser el responsable de ellos. En el caso de los jóvenes y de los niños, por mis papás, porque me dio la bendición de dármelos. Para ir resumiendo y terminando nuestro mensaje del día de hoy, de esto que está viviendo el mundo, no te preocupes, ocúpate, haz lo necesario para estar bien, haz lo necesario para no contagiar a nadie más, porque en el plano espiritual tienes una chamba que hacer, que es cuidar y amar a los tuyos y al prójimo, a todo el que está fuera de tu casa. Entonces, hoy esta situación nos da un resumen cortito en unos poquitos días de lo que debíamos haber hecho toda la vida. Nos hizo voltear a ver esto, pero la verdad es que esto es toda la vida. Era antes, es hoy y será mañana. Y para los que vengan será lo mismo. No te preocupes, ocúpate de hacer las cosas que te tocan. Porque como dice aquí la palabra, a ti te toca hacer esto, a ti esto. No hay vuelta de hoja. No lo haces perfecto, estás en la oscuridad. No te sorprenda, es muy claro. Entonces, hermanos, es bien sencillo. Todos los pasajes de la Biblia, un incorregible. Solo necesitas ser un buen ser humano y hacer lo que Dios nos pide, que es amar al prójimo, hacer lo necesario para cuidarlos de tu casa y amar al prójimo, enseñar a tus hijos a amar al prójimo. Entonces quiero que te lleves